Muy buenos días, al ser las 6:52 de la mañana. Salimos vía streaming en esta oportunidad de la revista informativa de Canal 13, de 13 Costa Rica Televisión y radio y 101.5 FM Costa Rica Radio. Igual a través de nuestras redes sociales, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, debido a que una parte del personal se encuentra en huelga. Derecho que reconocemos. La otra parte de los trabajadores del Sistema Nacional de Radio y Televisión del SINART reconocemos ampliamente, garantizado además por nuestra Constitución Política, por el Código de Trabajo y, por supuesto, por la nueva reforma procesal laboral ya recientemente aprobada. Pero también hay otra parte del personal, y en particular el personal y los periodistas, técnicos y camarógrafos que laboramos en la Dirección de Noticias de los servicios informativos del SINART, que estamos trabajando para cumplir con el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y también el derecho que tiene la ciudadanía de saberse informada. E igualmente, en conmemoración hoy al Día Nacional de los y las Periodistas. En aras de ello es que hoy estamos realizando la revista y vamos a tener varios temas que vamos a compartir con ustedes esta mañana, porque resulta que este es un día trascendental. Estamos transmitiendo aquí desde el Salón de Próceres de la Asamblea Legislativa con varios de los diputados que nos acompañarán esta mañana. Hoy llega la ministra de Hacienda para hablar y para exponer cuáles son las razones que permitirían que se aprobara la reforma fiscal. Va a dar datos importantísimos que tomarán en cuenta los y las legisladoras para efectos de aprobar esta importante reforma o este importante proyecto. Pero también ha habido demandas y solicitudes para que se reactive la Comisión de Garantes Éticos por parte del gobierno. Eso es otro de los temas que abarcaremos esta mañana. E igualmente, en particular, el diputado José María Villalta ha estado pidiendo que se investigue la estructura paralela que han denunciado en Restauración Nacional que se dio durante la campaña. Otro de los temas que por supuesto abarcaremos es la situación que se está dando en Nicaragua en este momento, la represión tan fuerte, el informe que dio recientemente también Amnistía Internacional, y otro de los temas que tiene que ver más con salud es la resistencia que están generando algunas cepas de Aedes aegypti a insecticidas, algo que preocupa por supuesto a las autoridades de salud. Es algo que descubrieron investigadores de la Universidad de Costa Rica. Estos son los temas que tenemos esta mañana en la agenda informativa de la revista. Reitero que estamos transmitiendo vía streaming. Bueno, y después de este preámbulo, y aquí en el Salón de Próceres de la Asamblea Legislativa, nos acompaña José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos aquí en la revista. Buenos días. Con mucho. Inicialmente, hoy se espera que llegue la ministra de Hacienda. Hay una enorme expectativa por la llegada de Rocío Aguilar. Van a ver los números, se va a saber si la reforma fiscal va a impactar en 2.3 o en 1.4 del Producto Interno Bruto, o sea, cuánto se logrará recoger con esta reforma y cuánto va a ayudar en la situación del déficit fiscal de nuestro país. ¿Qué expectativas? Voy a iniciar con Pablo Heriberto. ¿Tiene usted como diputado de la Unidad sobre esta exposición que inicialmente va a hacer la ministra de Hacienda, que inicia hoy, Pablo Heriberto, pero continuará mañana? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, hoy esperaríamos que haya dos importantes intervenciones, y además, antes de decir las dos, no es la primera vez que Rocío Aguilar viene a hablar sobre el tema del déficit. Ya vino en su condición de contralora y fue bastante enfática en cuanto a que necesitábamos nuevos ingresos, pero sobre todo recorte. En esas dos vertientes uno esperaría que haya una propuesta muy clara, muy contundente, que mejore el proyecto de ley y que nos permita en su intervención tener pues obviamente las mejoras necesarias, tanto para el recorte del gasto como para una mejor recaudación, y cómo también podemos pues aportarle más en todos los niveles. En ese sentido, nosotros esperamos desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana que haya una claridad contundente, puntual,
de los temas, sobre todo del proyecto de ley. Es decir, no es un discurso lo que queremos hoy, sino más bien que ella nos oriente en cómo podemos hacerle mejoras al proyecto y que podamos salir adelante como, pues, del déficit que tenemos y de la situación económica que atraviesa Costa Rica. Es una exposición larguísima. Pablo Heriberto Abarca y José María Villalta, estamos transmitiendo también por Costa Rica, por 13 Costa Rica Televisión. Para quienes nos están siguiendo en este momento y nos quieren sintonizar, José María Villalta, bueno, son dos días de exposición. ¿Cuál es la expectativa que una agrupación política como el Frente Amplio tiene sobre esta exposición que va a ser? Y ustedes también además han presentado varias mociones y han hecho críticas y observaciones a la propuesta de reforma fiscal. Bueno, muy buenos días igualmente. Esperamos que sea una exposición seria, una exposición donde realmente la señora ministra profundice sobre los temas que van a aplicar para abordar la crisis fiscal de forma integral. Esperamos que hable de recorte, de gasto superfluo, gasto innecesario. Esperamos una propuesta sensata, que no venga a plantear tampoco medidas de choque que vayan a golpear, por ejemplo, la inversión social, los recursos para atender a la niñez en abandono o los programas de combate a la pobreza, ¿verdad? Los recortes deben ser recortes que se apliquen en las áreas donde se puede recortar, empezando lógicamente por los de arriba, por los que tienen privilegios o beneficios injustificados. También esperamos propuestas contundentes y claras para combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal, que según datos supera por mucho los porcentajes del déficit fiscal, el fraude en aduanas, una reforma integral que también conduzca efectivamente a la discusión del proyecto tributario que está aquí en la Asamblea, que es muy limitado. Y entonces aquí nos gustaría claridad del gobierno. Hemos visto posturas contradictorias, mientras la ministra Edna Camacho defiende, por ejemplo, exonerar las ganancias de capital obtenidas en la bolsa, lo que es un privilegio injustificado para un sector que no necesita más exoneraciones, porque es un sector que puede valerse por sí mismo, digámoslo así. Hay diputados del partido de gobierno que han manifestado que están en contra de esa exoneración. Los mismos técnicos del Ministerio de Hacienda dicen que no tiene justificación técnica, y entonces vemos que hay posturas contradictorias que nos gustaría aclarar en ese tema. Obviamente hay temas del proyecto muy sensibles, como toda la parte del IVA, y que lo quieren aplicar a servicios como la educación, la salud, el tema de la canasta básica. Entonces esperamos que la ministra nos dé alternativas. Bueno, si la voluntad mayoritaria en la Asamblea es que no se va a gravar la canasta básica, ¿cuáles son las otras alternativas que está visualizando el gobierno? ¿De dónde se podría recaudar más? Particularmente en el caso del Frente Amplio, creemos que en materia de impuestos sobre la renta los cambios son muy débiles, muy limitados. No se trata de subir las tasas del impuesto, pero sí cerrar los huecos que hoy facilitan la elusión tributaria de los que más tienen, porque realmente en Costa Rica la paradoja, a final de cuentas, es que las pequeñas y medianas empresas tienen poco margen para evadir, tienen una carga tributaria muy alta, pero hay otras que sí tienen portillos para fragmentar su patrimonio, para sacar sus ganancias fuera del país, para utilizar distintos mecanismos legales que les permiten no pagar impuestos. Bueno, esos temas tenemos que entrarle, porque si no aquí estamos más bien agravando la injusticia de nuestro sistema tributario, que es una de las causas principales por las cuales ha crecido tanto la desigualdad social en Costa Rica. Bueno, ¿qué piensa Pablo Heriberto Abarca sobre esto que dice José María Villalta? ¿Es por ahí el interés, el objetivo de escuchar esta disertación que va a hacer la ministra de Hacienda, la que tiene la Unidad Social Cristiana? Bueno, nosotros tenemos una expectativa, diría que los legisladores, los 57, una expectativa muy parecida, en que precisamos que sea contundente. Es decir, necesitamos datos que nos den respaldo, que nos guíe concretamente y que ponga el dedo en el renglón donde se puede hacer. Por ejemplo, yo le puedo decir un par de cosas. No está exonerando la Lotería Nacional, los premios de la Lotería Nacional. Es decir, el que se gana un premio de la lotería no contaba con ese dinero. A mí me parece que son cosas que son absolutamente entendibles que se puedan grabar. No le hacen daño a nadie. Es decir, y también
yo quiero que hoy la ministra explique lo que nos han explicado ya en reiteradas ocasiones, pero que más que a los diputados a Costa Rica, ¿por qué es que insisten en grabar la canasta básica? Esas son las cosas en las que, digamos, uno esperaría una respuesta pues bastante profesional. Yo conozco muy bien la trayectoria de la señora ministra y estoy convencido que podríamos tener respuestas bastante profesionales que den sustento a posiciones posteriores que tendremos que analizar muy pronto. Yo también creo que el país debe responder con prontitud. Nosotros en el Partido Unidad Social Cristiana habíamos dicho que estábamos dispuestos a tener una discusión de 3 o 4 meses en el tema fiscal, porque urge que le demos credibilidad a pues el riesgo internacional que tiene el país y que eso no nos repercuta en el corto o mediano plazo en una alza en las tasas internacionales y que además nos permita o nos ponga en una situación internacional más incómoda que la que tenemos hoy en día. ¿Qué esperan ustedes dos que diga la ministra? Es decir, sobre qué debe de versar esa exposición. Digamos, bueno, yo estoy esperando, tengo tal expectativa, estoy esperando saber sobre qué ítems o qué puntos en concreto quisiera saber y quisiera conocer sobre lo que vaya a exponer hoy la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Yo quisiera tal vez saber cuál es la propuesta para arreglar el tema del salario único. Quisiera también una propuesta de que obviamente respetando derechos adquiridos. Estás hablando de, Pablo Heriberto, está hablando usted de empleo público, entonces sí se incluiría ese tema. Claro que sí, es decir, y vea que dije, respetando derechos adquiridos, yo quisiera que haya una propuesta formal de cómo vamos a abordar el tema, tanto para la gente que hoy, para los nuevos contrataciones, que digamos sería establecer unas reglas que no habría problema para que las contrataciones nuevas apliquen sobre ellas y no pasa nada, pero también un plan de transición para los que hoy están y que les falta mucho para llegar a su jubilación, que tengan una opción. ¿Eso qué es lo que implica? Que implica que probablemente salga un poco más caro al principio, pero que vayamos teniendo verdaderos arreglos al tema del gasto y que le pongamos verdaderos tapones al canasto y que reduzcamos el nivel con que se está saliendo el contenido económico. Y en ese sentido, pues yo seré insistente, no para un tema de tal vez enfrentar a nadie, sino de que el gobierno es el que tiene que poner los puntos sobre las IES de cómo es la opción. Y en ese sentido seremos insistentes en que ella nos explique y que nos dé con claridad cuáles son esos mecanismos en los que está pensando el gobierno y en los que nosotros evaluaríamos apoyar o no. Estamos hablando de anualidades, estamos hablando de dedicaciones exclusivas, estamos hablando de ese tipo de incentivos. ¿Podría usted enumerarlos y de lo qué es lo que ustedes esperan en concreto? Sí, vamos a ver, esto no es nuevo, muchas instituciones ya lo han hecho, la Contraloría General de la República, el Banco de Costa Rica, han evolucionado a salarios únicos, han hecho paquetes en los que eliminan una serie de pluses que, a pesar de que el aumento esté muy pegado a la inflación, implican aumentos mucho mayores, y eso es un tema, digamos, progresivo de costo marginal o de aumento marginal que tiene metido en una cabeza de fuerza al Estado, y entonces esperaríamos que tengamos opciones, otra vez respetando derechos adquiridos y en el entendido de que eso va a repercutir en el corto plazo un poco más caro, pero esperaríamos que haya un planteamiento importante en ese tema, y yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos que hacer una revisión para que todo el mundo tenga las reglas parejas y que tenga, digamos, una salvaguarda de sus derechos en los que también somos vigilantes. ¿Qué piensa José María Villalta? ¿Por ahí van sus expectativas? Bueno, yo creo que la señora ministra tiene que hablar de estos temas que menciona el diputado Abarca, es decir, tiene que hablar de las propuestas relacionadas con la contención del gasto en el tema de empleo público y en otros temas, ¿verdad? En el tema de empleo público hay una propuesta que ha formulado el presidente Alvarado, que en
A nosotros en el Frente Amplio nos parece la ruta correcta, abrir un proceso de diálogo corto, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, para buscar acuerdos tripartitos en relación con el tema. Eso no quiere decir que no hay aspectos que se pueden incluir en el proyecto de ley, obviamente respetando los derechos de las y los trabajadores de este país, pero el tema del gasto hay que abordarlo integralmente. Hay cosas que se pueden hacer en el tema del servicio de la deuda. Incluso este tema que yo he venido denunciando, relacionado, por ejemplo, con la exoneración que metieron para las ganancias de capital en la bolsa, estamos investigando porque parece que uno de los factores que afectan el servicio de la deuda es el pago de la comisión, de las comisiones y de otros cargos por la colocación de los bonos del Estado, cuando podrían existir iniciativas más directas, más transparentes, que quieren torpedear. Ahí es un tema donde se puede abordar el tema de las transferencias, los destinos específicos. Estamos de acuerdo con que se revise algunos destinos específicos que se ponen automáticamente amarrados a un aumento de los impuestos, sin analizar cuáles son las necesidades de las instituciones, pero no que se den recortes, por ejemplo, a los recursos que van a atender a los sectores más vulnerables, a la niñez en abandono, que no tiene cómo defenderse, no tiene cómo golpear la mesa. A final de cuentas, los trabajadores pueden organizarse en un sindicato y venir y denunciar y hacer una huelga, pero la niñez que atiende el PANI o los sectores más vulnerables que se financian con los recursos de FODESAF, esos no tienen capacidad de organizarse. Entonces tenemos que ver... Usted está hablando del tema de las transferencias. El tema de las transferencias es otro factor que afecta el gasto, que hay que revisar, estamos de acuerdo en revisar, pero bajo parámetros de equidad, de justicia social. De leyes específicas en concreto que van, transferencias que son a las universidades y al Patronato Nacional de la Infancia, pero también leyes específicas que van al Patronato Nacional de la Infancia, a las mismas universidades. O a otras entidades. Hay decenas de destinos específicos. A pellizco se mata un burro. Usted me está mencionando las más grandes, las más polémicas de cuestionar, pero efectivamente hay otras leyes que fijan destinos específicos que hay que revisar. Le pongo un ejemplo concreto que, digamos, está muy de moda. El servicio fitosanitario del Estado tiene un superávit de más o menos 9.000 millones de colones. Hoy se cobra una tasa por los servicios de, digamos, escáner y etcétera en el aeropuerto, y el MAC insiste ahora en cobrar $1 adicional por los servicios de SENASA, que está deficitario. O sea, esas son las cosas en las que uno esperaría que haya una posibilidad legal de arreglarlas. Si un lado falta y el otro lado sobra, mira, hagamos un neteo y entonces no el servicio del usuario final, sino también presupuestariamente eso implica una... En la revista en 13 Costa Rica Televisión y vía streaming. Estaba hablando Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, jefe de fracción, sobre la expectativa enorme que hay aquí en la Asamblea Legislativa por la disertación que va a dar la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, hoy en horas de la tarde. Así que la expectativa en 2 puntos concretos. ¿Qué espera usted, Carlos Ricardo Benavides? Muy bien, el gobierno lo que ha dicho es que pretende bajar el déficit fiscal al menos en el 3.1, 3.2%, que es el déficit primario. El plan de impuestos que está en la Asamblea Legislativa dejaría como máximo 1.4, así que faltaría al menos 1.7 que habría que aportarse a partir de un plan de contención de gasto, y eso es lo que esperamos que doña Rocío venga a decirnos, de dónde va el gobierno a acomodarse en materia de gasto para poder complementar los impuestos que le está pidiendo a la Asamblea Legislativa aprobar. Tengo que variar de tema porque lo teníamos en la agenda. Comisión de Garantes. Ustedes han pedido que se active la Comisión de Garantes. Quiero la opinión de cada uno de ustedes de manera muy rápida sobre ello y por qué. Bueno, yo creo que todo lo que uno dice en campaña debe cumplirse. Don Carlos Alvarado hizo un acto con don Otón Solís de pasarse el sombrero, y yo entendí, y creo que muchos costarricenses, que eso era un acto de compromiso con la ética, el que había cumplido don Otón, y yo esperaría que eso se cumpla. Esa comisión a la que ellos nombraron y que le ofrecieron a Costa Rica de fiscalizar las acciones del gobierno debe activarse, debe revisar a todo el mundo sin mirar quién es y de dónde viene, y que le garantice a Costa Rica lo que ellos ofrecieron en campaña. Eso es lo que esperamos y pedimos desde el Partido Unidad Social Cristiana.
Carlos Ricardo Benavides, que es otra de las voces que ha hablado sobre ello. Bueno, sí, en realidad se le ofreció a la gente garantes éticos, casi es un simbolismo, me parece a mí, como lo plantearon, porque usted revisa en la campaña, don Carlos lo único que dice, fulano, sultano y pensejo, van a ser garantes éticos, pero no se sabe qué van a hacer, si la gente puede enviar una denuncia, si van a resolver, si va a ser públicas las recomendaciones, van a ser públicas las recomendaciones de ese grupo de garantes. Hasta la fecha ellos mismos dicen que don Carlos no los ha llamado ni para reunirse. Me parece realmente que es incoherente con la oferta electoral y las razones por las cuales mucha gente votó por don Carlos creyendo que esos garantes éticos existían y estaban haciendo un trabajo. Lo único que estamos demandando es que se cumpla lo que se dijo y que intervengan en graves problemas de ética que ya se están viendo en el gobierno. ¿Qué dice José María Villalta? Sí, yo concuerdo plenamente con los compañeros diputados. Hubo una promesa de campaña que hizo don Carlos Alvarado y que no se está cumpliendo. Los garantes éticos no están garantizando nada, ¿verdad? Prácticamente han dicho que no se meten en los temas, que no van a opinar sobre los distintos temas, y eso es inaceptable. Después de lo que pasó con el cementazo, mucha gente estaba muy indignada, muy preocupada. Y este anuncio que hizo don Carlos en campaña, donde incluyó nombres de personas que efectivamente tienen una trayectoria importante en la lucha contra la corrupción o que son personas respetables, generó mucha tranquilidad en sectores del electorado de que se iban a hacer las cosas distinto. Ahora no se vale, estando en el poder, ignorar ese compromiso. Yo creo que es un error gravísimo. Así se lo he manifestado y se lo voy a manifestar a los personeros del gobierno. Es inaceptable que se quieran lavar las manos de un compromiso tan importante. Más bien deberían delimitar estas cosas que señala Carlos Ricardo. Bueno, cómo van a operar, cuáles van a ser sus potestades, cuáles van a ser los recursos que van a acotar, cuál va a ser su ámbito de acción. Pero declaraciones que yo he visto, bueno, no vamos a opinar sobre este tema porque está en la Procuraduría de la Ética. Si así hiciéramos aquí en la Asamblea Legislativa, no habría control político, no se denunciaría absolutamente nada, porque todo siempre termina en la Fiscalía o en la Procuraduría de la Ética. Se supone que la función de estos garantes es ayudar a prevenir, a hacer recomendaciones para que no terminemos en los escándalos de corrupción que han escandalizado, valga la redundancia, al pueblo de Costa Rica en los últimos años. Aprovechando que está usted allí con la última palabra, José María Villalta, usted ha pedido específico, y hablando de investigación, que se lleve el caso de la estructura paralela de Restauración Nacional. ¿Qué en concreto está pidiendo usted? Bueno, estamos pidiendo que se investigue esta situación tan grave que ha salido a la luz pública. Inicialmente fue el tema de las encuestas de Opol, que fue la principal encuestadora, que hizo que sobre todo, bueno, desde la primera ronda, pero en la segunda ronda fue publicada sus encuestas determinando aspectos importantes como la voluntad electoral, las expectativas de quién iba a ganar las elecciones, incluso eso incide en el financiamiento electoral. Ahora hemos descubierto que esa encuestadora estaba financiada tenía un contrato con el Partido Restauración Nacional, nunca se anunció eso. Me parece que ahí, además de los temas de financiamiento irregular, hay una falta de transparencia, un posible intento de engañar o de estafar al electorado. Incluso hay gente que está creyendo todavía que hubo fraude electoral porque tenían la expectativa de que ya estaba asegurado el gane de don Fabricio Alvarado. Queremos que esto se investigue para señalar las responsabilidades políticas y también para ver reformas que hay que hacer a la legislación electoral para que esto no se repita. Igual el tema de la estructura paralela, no solo es totalmente ilegal, sino que implica una responsabilidad política y faltas a la ética, generar mecanismos de financiamiento fuera de la cuenta única, fuera de la tesorería del partido, y estos son temas que el pueblo de Costa Rica tiene derecho a conocer. Si hubiera sido otro partido aquí, si hubiera sido el Frente Amplio el que está con estos cuestionamientos, estarían llamando a comparecer hasta el que hace los frescos del día de las elecciones. A mí me parece increíble que a mí me parece increíble, como si los hubieran investigado. Me parece increíble que alguien ponga en duda la necesidad de investigar este asunto. ¿Ustedes lo investigarían, don Carlos Ricardo Benavides, en Comisión de Control de Ingresos? ¿Usted está demandando eso, José María Villalta? Sí, efectivamente, que el tema se traiga a la comisión. En Comisión de Ingresos obviamente vamos a investigar todo lo que llegue, que tenga razonabilidad y que tenga que ver con gasto público. Ahí donde haya gasto por parte del Estado, en donde se esté financiando algo y se sospeche que se financió mal, ahí vamos a estar.
Obviamente en los pleitos en relaciones entre empresas privadas que no tengan que ver con gasto público no vamos a estar. ¿Qué dice Pablo Heriberto Abarca sobre este tema? ¿Lo verían la unidad dentro de la Comisión de Ingreso y Gasto Público? Obviamente la línea es, y tal vez creo que la responsabilidad cae más sobre el Tribunal Supremo de Elecciones en determinar si hubo ingresos que no pasaron por la cuenta, es decir, donaciones que no fueron reportadas. Me parece que eso es lo fundamental. En términos de gasto y de quién contrata un partido, me parece que todos los partidos hemos contratado a un encuestador alguna vez. La incidencia de esa encuesta y de cómo se administre, me parece que podemos tenerlo en alguna discusión posterior. Todos los partidos hemos contratado a todas las encuestadoras en algún momento. A veces las publicamos, a veces no las publicamos, a veces solo las utilizamos para temas financieros, pero en todo caso me parece que es una discusión que habrá que tener en el futuro, sobre todo de cómo se garantiza de que una muestra o que tenga una muestra que sea relevante y una serie de temas. Pero aquí yo creo que lo más importante, en lugar de meternos, o por lo menos nosotros no esperaríamos meternos en verificar si un proveedor se contrató con X condiciones o tal, o se le firmó el contrato, no, eso me parece que es voluntad de cada partido. Lo que sí me parece que podría haber caso es si hubo donaciones que no están reportadas dentro del periodo de campaña, donde sí habría que pues meter el bisturí. Yo querría nada más hacer una precisión muy importante. En los últimos años la Comisión de Gasto Público ha ampliado su ámbito de competencia, no solo a ver el tema propiamente de la plata de la hacienda pública, sino casos de corrupción donde se pone en entredicho la ética pública, ¿verdad? Donde se pone en entredicho la ética o hay conductas que transgreden las normas básicas y que pueden remitir a casos de corrupción, aunque no se demuestre inicialmente un daño patrimonial. Igual en el tema de las encuestas, lo que nosotros planteamos es que ahí podría haber una tentativa de fraude electoral, de engaño al electorado, porque una cosa es que un partido pague encuestas para tener información sobre cómo van las cosas, y otra cosa es que no se le informe a la ciudadanía y se presenten como estudios subjetivos para determinar la voluntad del electorado, para determinar el financiamiento electoral. Entonces ahí creo que hay que aplicar los mismos parámetros en todos los casos. Yo puedo entender que don José María y mucha gente quiera que la Asamblea Legislativa lo investigue absolutamente todo, hasta las relaciones privadas, pero no se puede en términos de tiempo y de recursos. Tenemos, por ejemplo, en este momento la investigación abierta sobre el tema del SINART, donde viene don Mario Alfaro a decir que de Casa Presidencial se le presionaba para que no hiciera un procedimiento en contra del exdirector de comunicación de Casa Presidencial, don Pablo Cárdenas, que no lo ejecutara antes de las elecciones. Estamos hablando de recursos públicos en una institución pública de funcionarios públicos. En el caso de la Comisión de Ingresos y Gasto Público, ¿qué está proyectado? La investigación sobre el gasto de 1.200 millones de colones de los costarricenses, recursos de la gente, en una soda en el Ministerio de Agricultura. Vamos a ir en orden. Y me parece que en ese orden vamos a privilegiar, o debería de privilegiarse, el gasto de los colones de la gente, los recursos de la gente. Una vez que hayamos agotado las investigaciones que tienen que ver con recursos públicos, se podría ver si vamos a entrar a ver temas que son del ámbito de las relaciones privadas entre una empresa y un partido. Pero si estamos hablando de gasto público, nos vamos a concentrar primero ahí. Me parece que ese es el orden. Hay una serie de investigaciones que están ahí. Y bueno, si don José María y otros nos traen a la mesa donaciones ilegítimas, etcétera, pues por supuesto que junto con el Tribunal Supremo de Elecciones tendremos que entrarle duro hasta el final. Yo pondría en duda de que es un asunto privado. Me parece que hay un claro interés público de cómo se financian las campañas y cómo se manejan estos temas de cara a la ciudadanía. Bien. Muchísimas gracias a José María Villalta, Carlos Ricardo Benavides y Pablo Heriberto Abarca. Tenemos que ir a una pausa porque hay más temas aquí en la revista. Quédese con nosotros. Continuamos con